Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle. Mi compañera Marta Flitsch tiene unas preguntas para usted. Adelante. Sí, tenemos muchas preguntas, Unai Sordo, porque a raíz de este tuit que pusiste, claro, evidentemente las palabras del ministro Escrivá no tienen nada que ver. Comentabas que no estaba esto encima de la mesa. Esto significa que los baby boomers van a tener que elegir entre cobrar menos o retrasar la edad de jubilación, ¿sí o no? Bueno, yo empezaría por aclarar que el acuerdo que hemos firmado ayer no es un acuerdo de recorte de pensiones, todo lo contrario. El acuerdo que hemos firmado ayer lo que hace es derogar dos aspectos de la última reforma de pensiones del año 2013 de Mariano Rajoy, que es así, que recortaba de una forma muy importante pensiones. Y además de derogar esos dos aspectos y volver a revalorizar las pensiones con el IPC, lo que hemos puesto encima de la mesa es un montón de medidas sobre futuros ingresos de la Seguridad Social, precisamente para garantizar que esas generaciones más numerosas que nos vamos a jubilar desde hoy hasta el año 2048 contemos con ingresos suficientes para tener un sistema público de pensiones suficiente y equiparable al que hoy en día estamos contribuyendo a financiar. Y ese es el acuerdo de ayer. Entonces, todo lo demás serán ideas u opiniones personales de quien las diga. O sea, que en este caso el ministro Escrivá, ¿a quién nos lo creemos o le estás diciendo que no nos lo creamos? Bueno, él verá y él dirá lo que opina de lo que ha dicho. Pero insisto, en España, a partir de ahora, a partir de dentro de 3 años o así, hasta el año 2048, se va a ver un 40% más de personas jubiladas, que previsiblemente van a vivir durante más años y que además vamos a cobrar pensiones más altas porque las bases de cotización son más altas. Es decir, va a haber un incremento de gasto en pensiones muy importante de aquí a mediados de siglo. Pero eso no quiere decir que el sistema sea insostenible. Lo que quiere decir es que hay que ir previendo las fuentes de financiación adicionales a las cotizaciones sociales para garantizar que hay pensiones suficientes en el futuro. Y esto no hay ninguna maldición bíblica que diga que hay que recortar las pensiones. Es cuestión de decidir si en vez de 11 euros de cada 100 de los que se producen en España se dedica a pensiones, pasamos a pagar de aquí a 27 años aproximadamente 14,5 euros de cada 100 que se producen en España, un 14 y pico % del PIB. Y en opinión de Comisiones Obreras hay que apostar por ese incremento del gasto en pensiones porque es un elemento de protección social fundamental para nuestro país y porque tiene que garantizar los recursos de 14 millones de personas de aquí a 27 años. Ese es el debate de fondo. Claro, señor Sordo, en ese acuerdo firmado ayer se estipula de dónde salen esos 3,5 euros extras, ¿de dónde los vamos a sacar? Aproximadamente lo que hemos avanzado ya supone ir cubriendo la mitad del incremento de gasto que va a haber, 2 puntos de PIB. Y hay otras medidas que hay que desarrollar en futuras negociaciones. Por ejemplo, si se destopan las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y otras medidas sobre ingresos que se pueden tomar. Pero la cuestión de fondo es cuando se habla de la sostenibilidad del sistema de pensiones, en lo que dicen algunos están haciendo una trampa de concepto, porque no está escrito en ningún sitio que en España las pensiones solo se tengan que financiar con las cotizaciones sociales. Cuando la gente que nos está viendo hoy hablar de esto de la insostenibilidad y del sistema contributivo, el sistema contributivo quiere decir que las pensiones que una persona cobra tienen una relación directa con lo que cotiza a lo largo de X años de su vida laboral a través de las cotizaciones sociales. Y por eso es contributivo, recibes en proporción a lo que aportas. Pero no quiere decir que las pensiones solo se tengan que financiar con cotizaciones sociales. Y en este acuerdo social lo que hemos hecho es que una parte de los gastos con los que hoy en día corría la Seguridad Social se pasen a los presupuestos generales del Estado. Y en ningún sitio está escrito... Discúlpeme, más impuestos. Sí. Claro, hombre. Por supuesto. Bueno, a los presupuestos generales del Estado, impuestos, o al que el incremento de la productividad de la economía española se dedique a pagar pensiones, como se puede dedicar a la atención a la dependencia, o como se puede dedicar a hacer carreteras. Es una cuestión de elección de prioridades políticas. Y en mi opinión, España tiene que dar un mensaje de certidumbre a las generaciones que estamos por jubilarnos, porque son prácticamente ya 3 décadas de lluvia fina instalando la idea de que el sistema es insostenible. Y esto no es verdad, no tiene por qué serlo así. Es una cuestión de voluntad democrática de si queremos pagar pensiones suficientes o no. Y a partir de ahí, debatir y discutir democráticamente cómo las financiamos. Y este acuerdo de ayer es muy relevante porque apunta ya a cómo enfocar la mitad del coste
sobrecoste que nos va, del sobrecoste, digamos, respecto a lo que hoy se paga, que tenemos que afrontar en las próximas décadas, y tendremos que seguir negociando cosas para ir asentando, digamos, esa garantía de suficiencia, de pensiones suficientes en el futuro. Por tanto, esos mensajes de Escrivá yo creo que han sido muy erróneos, son un mensaje creo que catastrófico en un día como ayer, precisamente porque el objetivo del acuerdo era derogar la reforma del 13, garantizar que las pensiones se volvían a revalorizar con el IPC y, sobre todo, lanzar mensajes de incertidumbre a la gente. Sí, pero, la gente lo que menos señor necesita Sordo, discúlpeme que le interrumpa, pero es que como al final estos son números y como decían en mi casa, fabas contadas, ¿no? O sea, al final usted está hablando de un incremento de un 30% del coste de las pensiones, por hablar claro, y que un 15 ya se va a poder repercutir, es decir, va a significar mayores impuestos, porque cuando van a los presupuestos generales del Estado, al final lo acabamos pagando en impuestos, con lo cual nos están preanunciando una subida de impuestos. No, yo no he dicho un 30%, yo he dicho que vamos a pasar más o menos de un 11% del PIB a un 14% del Correcto. PIB. Eso es un incremento aproximado del 30%, sí. Pero fíjese, por ejemplo, ahora mismo ya en lo que está pagando la Seguridad Social hoy en día, una parte de los gastos que se meten a los presupuestos generales del Estado hay que sacarlos de ahí porque no le corresponden a la Seguridad Social y es una de las partes que hemos negociado. Pero claro que hay que hablarle a la gente con la verdad por delante. Es que España tiene un diferencial fiscal, es decir, recauda menos impuestos o recauda menos fiscalmente que el resto de Europa. Pero eso tampoco es cierto, discúlpeme, no, eso es porque no se toma el esfuerzo fiscal, que es diferente a digamos el dato de fiscalidad, es decir, si uno coge en relación a lo que ingresa la gente, es decir, al PIB per cápita, el esfuerzo fiscal que hace España es muy superior al resto de países europeos, con lo cual ese dato tampoco es exactamente cierto. ¿Cómo que no? Para nada, no es así. Pues claro, eso es así, ¿no? Discúlpeme. Lo que se recauda en España respecto al conjunto del PIB es 7 puntos menos que la media de la Unión Europea. Pero si usted coge el PIB per cápita, es decir, el esfuerzo fiscal que hace cada españolito que contribuye, al final nuestro esfuerzo fiscal está por encima incluso de países que Alemania, el doble que un alemán del norte de Europa, que son los que siempre son los referentes. Que los datos de contabilidad nacional están ahí, que esto no es opinable. Bueno, decir, ¿cómo que no es opinable? Bueno, ¿me dejas que le diga? Por favor, saquemos los datos. A ver, señor Sordo, tiene razón Mejide. Es que el esfuerzo fiscal es de nuestra renta personal cuánto dedicamos a impuestos. Y en ese dato, que es lo que paga de impuestos cada uno de los contribuyentes, estamos entre los 5 países con más esfuerzo fiscal del mundo. Lo que ustedes utilizan, todos, para justificar que además se nos suban los sueldos, es que la recaudación con arreglo del Producto Interior Bruto es inferior. ¿Por qué es inferior? Porque hay menos contribuyentes, porque hay mucha economía sumergida y porque hay mucho paro. Y lo que ustedes están diciendo es que a los ciudadanos de Europa que más impuestos pagan ya con arreglo a lo que ingresan, les van a subir los impuestos para pagar las pensiones. Y no se les ocurre hacer una cosa que yo estoy de acuerdo, yo metería el 100% de las pensiones en el presupuesto general del Estado sin subir los impuestos, que ya pagamos mucho. Pero ¿sabe lo que habría que hacer? Recortar el gasto, que es lo que ustedes nunca quieren hacer, y otra cantidad de partidas que la administración pública, entre los partidos políticos y ustedes, jamás quieren tocar. Entonces, si es verdad, y es muy cierto, que hay que dejar de asustarle a la gente diciendo que no queda más remedio que pagar peores pensiones o recortarlas, también hay que dejar de decirle a la gente que la única manera de mantener eso es subirle los impuestos, con todos mis respetos, con trucos contables por parte de ustedes, porque lo que no le oigo a nadie decir es que es más importante pagar las pensiones y lo van a meter en presupuestos, que le voy a poner varios ejemplos, que tener una televisión pública, por ejemplo. Si estamos tan mal como para no poder pagar pensiones dignas a los jubilados, cerremos las televisiones públicas, cerremos las universidades que no hagan falta, cerremos los ayuntamientos y mancomunemos. Eso ustedes nunca lo dicen. Pero señor sin embargo, Sordo, no van a subir los impuestos. Vamos a dejar que conteste el señor Sordo. Es que eso, con todos los respetos, eso es demagogia. ¿Por qué? Es decir, es demagogia. ¿En qué es demagogia? Evidentemente estamos hablando de una partida del 15%, del 14 y pico por ciento del PIB de aquí al 2048, que ni se arregla, ni se medio arregla con cerrar o dejar de cerrar una televisión pública, como usted comprenderá. Claro que hay un problema de fraude fiscal en la economía española. Claro que hay un problema de elusión fiscal, que es lo que se deja de pagar a los impuestos mediante fórmulas no estrictamente de ilegalidad, sino de cosas que se les permiten hacer sobre todo a las empresas. Pero mire, es que en España no solo pagan impuestos las personas físicas, pagan también impuestos las empresas. Tiene que saberse, la Constitución española tiene que saber que, por ejemplo, el impuesto de sociedades,
que se paga de media en España, los beneficios de las empresas están por debajo del 10%. Es decir, claro que hay muchos márgenes para mejorar la recaudación fiscal. Perdone, está usted hablando de las grandes empresas. El impuesto de sociedades medio en España, para el 90% de las empresas, es de un 25%. 10 puntos más de lo que el G8 acaba de aprobar como un gran milagro del progreso fiscal. Es que también le van a dar ustedes al pequeño comercio, a las pymes y a las empresas familiares que están asfixiadas. Es que, perdone, con todos los respetos, la cuenta no es real. Y mire, cuando dicen ustedes siempre que eso es poco dinero, que es el chocolate del loro, ¿sabe cuánto dinero en todas estas duplicidades han calculado economistas, que no soy yo economista, de enorme prestigio que se gasta en España al año? Más de 40.000 millones de euros. ¿De verdad cree que no se puede hacer un esfuerzo en gastar en pensiones sin subir unos malos impuestos? Hombre, seamos honestos en esto. Insisto, usted manipula otra vez los datos. Los datos de que las empresas pagan el 25% de impuestos sociales no se lo cree ni usted. ¿Cómo que no? Ese es el dato nominal, pero no es el dato real. No es el dato dato real. Ya. Bueno, claro que no es. No sé cuántas empresas ha tenido discúlpenme los dos, es un debate apasionante. No hable por hablar, no hable por hablar. Perdone, deje usted de decir que si manipulo hablo por hablar, porque yo dato que doy es dato absolutamente certificado. Tenemos que despedir al señor Sordo, que tiene una reunión a continuación de esta conexión. Me deja hablar un poquito. Mire, tiene usted razón en una cosa. Las pequeñas empresas, las medianas empresas son las que porcentualmente más impuestos de sociedades pagan. Porque el dato que yo he dado del 10%, del 9%, en efecto es un dato medio. Es un dato medio, no es el 25%, es menos del 10%. Pero las que más se exoneran de pagar impuestos son los grandes grupos de empresas, que son los que tienen tácticas y técnicas y asesoramientos para pagar menos impuestos. Y claro que las personas y las empresas pequeñas pagan porcentualmente más de ese 10%. Yo le he hablado de la media. Y España tiene un recorrido fiscal muy importante por recorrer. Y mire, no es de recibo que un país que, como digo, recauda 77.000 millones de euros menos al año que la media de la Unión Europea, se pueda permitir un debate sobre la bajada de impuestos cuando entre transferencias y recursos europeos van a llegar a nuestro país 140.000 millones de euros. Es que el debate de la corresponsabilidad fiscal, es decir, de pagar comúnmente lo que nos corresponde en función de la media europea, hoy es en día un debate casi de seriedad de país, de si somos un país serio o no. Y esto tiene que ver en parte con lo de las pensiones y tiene que ver con otra serie de políticas estratégicas que tiene que abordar España. Pero no se puede hacer demagogia con los impuestos. Discúlpeme, tenemos que dejarlo aquí porque la publicidad premia. Le agradecemos muchísimo su intervención en Todo es Mentira y el debate acalorado sobre este tema que seguro que seguiremos debatiendo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.